de esta lámina. Ok, doctor. Condiciones que debe reunir una hipótesis. 1. Debe responder a los problemas de investigación. 2. Deben ser observables y mensurables. 3. Deben ser específicas o capaces de ser especificadas. 4. Deben tener conexión con alguna teoría. 5. Deben tener cierto alcance general. 6. Deben tener predictividad. 7. Deben referirse a un ámbito determinado de la realidad. Para empezar, para garantizar que el enunciado de nuestra hipótesis sea correcta y la apropiada, habíamos dicho en clases que cuando vamos a formular el problema, la hipótesis general y luego la hipótesis específica, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, para el problema general, copiar y pegar el problema general, y la hipótesis tiene que ser una respuesta a ese problema general. Y lo mismo, hacemos control C, control V en los problemas específicos y los colocamos donde dice hipótesis específicas, y la hipótesis específica 1 será la respuesta tentativa y por anticipado, ¿no?, a lo que significaría el problema específico 1, y así sucesivamente. Todo lo demás, por lo menos el 2 y el 3, tienen que ver con aspectos que ya han sido valoradas tanto en el problema como en los objetivos. Ahora, ¿cómo es que yo planteo una hipótesis? ¿Cómo es que yo digo que sí está asociado, que no está asociado? O cómo digo si está asociado, en qué porcentaje, digamos, está asociado. En algunos casos se da esta situación. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que el investigador está observando en la realidad, pero además también tiene que ver con lo que uno ha leído, sobre todo con los estudios previos. ¿Correcto? Ahora, hay muchos de los casos en los cuales muy poco conocemos o tenemos información. Porque nos está oyendo. Entonces, en ese caso, hay que ver con lo que Doctor, no se le escucha. Doctor, se le fue la señal, creo. Amigos, ¿se escucha o es mi señal? No, nada, no se escucha. No se escucha nada. Voy a mandar un mensajito al Doki. Sí. ¿Sí me confirman? Ahora sí se escucha, doctor.
No. Hola, doctor, ¿me escucha? Sí, dime. Doctor, se le fue la señal un ratito. Sí. Parece espíritus chocarreros. Ya está, ahora sí. No, decía que las hipótesis deben tener predictividad. Y la predictividad está en función de que la hipótesis lo hemos planteado basado en dos cosas. ¿Se me escucha? Creo que se ha ido otra vez en la señal. Sí, se le escucha, doctor. Ok. Entonces, algo pasó conmigo. Ok. Muy bien. Okay. Entonces, decía que para plantear la hipótesis tenemos que basarnos en estudios previos y en lo que estamos viendo en la realidad. En muchos de los casos, como están asociados a COVID y no hemos visto muchos de esos pacientes, seguramente mucho de lo que vamos a plantear como hipótesis va a estar basado en los estudios previos, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos dicho también que para revisar esto, hay que ver los problemas generales. Entonces, vamos a ir a los problemas generales. Deben estar por ahí. Ok, son los objetivos. Aquí están los problemas generales. O los problemas específicos para ver si realmente la forma como Sebastián ha enunciado sus hipótesis es una respuesta tentativa y por anticipado al problema planteado. Ok. Vamos a ver copiar y vamos a ver si la hipótesis 1 tiene que ver con una respuesta, Entonces, el problema específico 1, que está aquí, correcto, es lo que ha planteado en su problema específico. ¿Cuáles son los factores preoperatorios? Valores de albúmina, puntuación score ASA, índice de masa corporal, motivo de cirugía, comorbilidades previas, asociados a dehiscencia de anastomosis primaria en cirugía colorectal en pacientes del Hospital Regional de Cusco 2021-2023. Muy bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 factores. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, habíamos dicho que cuando planteamos las hipótesis, usualmente planteamos hipótesis de investigación, donde establecemos asociaciones positivas. Es decir, ¿no? Vamos a decir cuál de estas 5 variables son factores asociados a la dehiscencia. Entonces, en el caso de Johan, nos ha puesto 1, 2, 3, 4, 5. O sea, prácticamente los 5 tienen relación.
¿Estamos bien ahí, Johan? ¿Está con nosotros? Ok. Ahora, probablemente él ha planteado esto en función de lo que dicen otros estudios, o de lo que él ha visto algo, tal vez. Pero idealmente, no necesariamente todos los factores tienen que estar relacionados. Vamos a ver cómo lo ha hecho en el 2. Entonces, este ya no va, porque lo hemos visto. Ok. Ok. En los intraoperatorios tenía 1, 2, 3. Y aquí tiene 1, 2 y 3. Doctor, otra vez tu señal. ¿Verdad, chicos? ¿O es mi señal? Sí, no se escucha. Ok, perdimos la conexión unos momentos. Sino que Sí, doctor. estoy con un juguetito nuevo. Entonces, una pequeña laptop. Estoy experimentando, ese es el motivo, pero dominaremos. Ok, vamos a ver. Entonces le habíamos llamado a Mayra Rocío. Está con nosotros Mayra Rocío. No está Mayra Rocío. ¿Algún voluntario?
A ver, Bremel. Doctor. A ver. Vamos a ver. En la parte inferior ves el problema específico 1. Y en la parte superior está la hipótesis. Es decir, la hipótesis se supone que es la respuesta al problema planteado. ¿Cómo está? ¿Crees que esa redacción de la hipótesis sería, digamos, la más apropiada? Sí, doctor. Hola. Ok. ¿Qué dice Gracie? Sí, te escuchamos, sí, no hay problema. Dijiste que sí. Gracie, o alguien en la clase. Sí, doctor. ¿Crees tú, Gracie, que esa redacción ya está bien? ¿O podría mejorar? ¿Y cómo? Miren. Doctor, yo creo que sí estaría bien. Vamos a ver. Y quiero la participación de Johan aquí también. Johan, has visto qué he colocado, ¿verdad? Voy a colocar algo en la redacción. ¿Sí? Al final, ¿estás viendo mi cursor? Ok, ahora, ¿qué te parece esto? No, hoy me equivoqué. No. Gorda. Wow. Pero aquí está, nos vamos a prestar el signo de aquí. ¿Qué te parece? Le pongo un signo de interrogación, ¿no? Entonces, la forma como redactado parece una forma de redactar un problema. Una respuesta. Se irá al problema planteado. Y la respuesta es probable. Doctor, se le escucha muy tal son factores asociados. Sí, no te escuché. Doctor, no se le escucha bien, se le escucha entrecortado. Ah, sí, ha habido problemas, creo que. Estoy viendo. A ver, otra vez ahora. ¿Escuchan? Ahora sí, doctor. A ver, ahora ya. Otra vez, doctor, Okay. se fue. Si aquí coloco el signo de interrogación, ¿sí? A ver,
Muy bien, espero que ahora sí ya no haya esa falla, pero vamos a ver. Si Anet se me escucha, ¿verdad? Sí, doctor, gracias. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver. Decía que si le pongo un signo de interrogación al final a ese enunciado, parecía una pregunta y no una respuesta, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer aquí, hay que hacer una afirmación. Y la afirmación tiene que ser taxativa, o sea, directa. Decir, A, B y C son factores preoperatorios, ¿no? A de licencia tal. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a replantear este enunciado, pero basado en el problema. Entonces, vamos a ver. Yo diría así más o menos. Si la pregunta es, ¿cuáles son los factores? Entonces yo tengo que decir, los factores, ¿correcto? Los factores preoperatorios, y abro y así pongo como y mire, después del paréntesis, después de comorbilidad, ¿qué viene? Están asociados muy bien. No, Entonces, doctor, otra vez. ya. Vamos a ver. Pero yo estoy viendo bien en mi celular. A ver, vamos a ver. Ahora se escucha. Sí, eso es lo que se va ratito. Ya. Ok, vamos a ver. Entonces, decía que en realidad, si esta es la pregunta y nos dice cuáles son los factores, la respuesta debería ser los factores tales como están asociados. Aquí nos pregunta cuáles son los factores preoperatorios asociados a, y aquí decimos los factores preoperatorios asociados a son, y listamos. Entonces, con la forma que planteó Johan, era muy dubitativo, o sea, no era una afirmación exactamente. Entonces, si la respuesta dice cuáles son los factores, la respuesta es los factores son tales. Así de sencillo, no le den vuelta. En este caso, estamos diciendo que los factores preoperatorios como, ¿no?, valores de albúmina, score ASA, índice de masa corporal, motivo, están asociados a dehiscencia de anastomosis primaria en cirugía colorectal. Y bajo la misma lógica, tendría que ver la respuesta aquí. Los factores intraoperatorios como tiempo están asociados a dehiscencia. Y lo mismo al final. ¿Correcto? Entonces no se compliquen, o sea, respondan directamente, pero una palabra como existirá, ¿no?
O en todo caso, la palabra más que existirá es existe. Más que existirá. ¿Correcto? Entonces, ahora, idealmente, idealmente se supone que en esta hipótesis debiéramos colocar solamente los factores que nosotros esperamos encontrar que al final van a estar asociados. Johan, de estos 4, ¿tú piensas encontrar que los 4 estén asociados o cuál de ellos estaría más asociado en todo caso? Ok. Control C. Entonces, miren, voy a copiar. Entonces, bajo la lógica que nos dice, ¿esos 2 nomás o alguno más? Johan. ¿Está Johan ahí? Dime, Johan, ¿solamente los 2 o algún la investigación? Sí, por eso, pero te pregunto, me has dicho estos 2 valores de albúmina y escoraza, ¿algún otro factor más podrías encontrar al final de tu investigación que sí está asociado a dehiscencia? Unos sí, otros no, ya. Pero de esos 3, ¿cuál más tú piensas que podría ser? Ok. Entonces, miren. Entonces, formalmente, ese podría ser la hipótesis. Es decir, está en función de aquellos valores que Johan piensa encontrar que sí van a estar asociados. ¿Sí? Entonces, entre estas 2 redacciones, esta es la mejor. Esta que le voy a colocar verde. Verde limoncito. Ok. ¿Sí? Ahora, si alguien lo ha hecho así, lo hacen, no está mal. Pero es mejor que coloquemos solo aquellas variables donde nosotros al finalizar la investigación vamos a encontrar. Esta realmente es una verdadera hipótesis. Entonces, al finalizar la investigación, vamos a encontrar que realmente hay una asociación o relación de la dehiscencia con los valores de albúmina, con el score ASA y el índice de masa corporal. ¿Quién lo decide? El investigador. ¿Basado en qué? En lo que ha visto en la realidad o basado en la realidad y en lo que dicen los estudios previos. Preguntas hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Exactamente. O sea, tú tienes que decidir de esos 1, 2, 3, cuál de ellos sí o sí tú vas a encontrar que hay asociación. O sea, todos están
escrito como factores asociados, ¿correcto? Pero donde sí hay claridad y estás seguro que vas a encontrar son esos tres. Aquí, no sé. De esos tres, de repente los tres tú dices, no hay problema. No te olvides que al final tiene que haber una predictividad. Y finalmente lo mismo aquí. Entonces, esa es la decisión que toma fundamentalmente el investigador, y en este caso, con el asesoramiento del tutor. Se supone que el asesoramiento del tutor, en muchos de estos casos, tiene que ver con la especialidad, ¿no? Con la especialidad que está haciendo la tesis. Preguntas para la clase. Bien. No hay ningún problema. Tú dices el factor intraoperatorio que está asociado a tal. ¿Sí? Ahora, preguntes, ¿por qué entonces estudias los otros factores? Estudio porque hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no. Pero yo estoy diciendo, en este que estoy escogiendo, ese sí realmente voy a encontrar que está asociado. ¿Alguna pregunta más? Maricielo. Doctor, buenas noches. Doctor, no sé si entendí bien. Entonces, si, digamos, yo tengo dos objetivos específicos, ¿no necesariamente debo tener dos hipótesis específicas? No. Cada hipótesis específica tiene que tener, cada problema específico tiene que tener una hipótesis específica. Podría darse el caso que un problema específico no esté relacionado, es posible, pero no es lo usual. Idealmente, para cada problema hay una hipótesis. Por eso es nuevamente, o ustedes optan por este primero, exactamente con las 5 variables, ¿sí? O uno más apropiado, solamente con los que ustedes consideran que van a encontrar. Si tiene dudas, entonces coloquen nomás de manera general con todas las variables. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Había otra pregunta por ahí? Sí, doctor. Bueno, más que una pregunta es una consulta. En mi caso son factores de riesgo. Okay. Doctor, sí, en mi caso es factores de riesgo y yo lo limité solo a un par más o menos, pero que tengan en los antecedentes P menor a 0,01, porque son factores de riesgo. ¿Lo mantengo así solo con 2 por cada hipótesis específica? No. Ya lo dijimos cuando hicimos estudio casos y controles y transversales. Cuando uno estudia factores asociados, está obligado a estudiar la mayor cantidad de factores posibles que de cierto modo se han encontrado que están asociados. Entonces, si tú solamente has limitado 2 en cada esto, está mal. Tienes que agregar todos los que se consideren que sean necesarios estudiarse. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ok. Entonces no se olviden que aquí tiene 1, 2, 3, ya lo hemos desconfigurado, pero va a quedar eso ahí como parte del trabajo que hemos desarrollado. Vamos a ver, variables. El estudio es factores asociados a la dehiscencia de anastomosis. Entonces, la variable dependiente es dehiscencia y los factores independientes es factores preoperatorios
intraoperatorios y posoperatorios. Yo les voy a pedir a todos que traten de utilizar este esquemita. Algunos me han hecho como el ejemplo que he puesto en clase, pero en cambio aquí, con una vista, ¿no? Con una vista, en una hojita, en media hoja, sé qué factores está estudiando. En preoperatorios, 5 factores. En intraoperatorios, 3 factores. En posoperatorios, 2 factores. ¿No? Igual, a Johan, mientras no empiece la investigación, todavía esto puede ajustarse, puede mejorarse, y lo mismo para todos, es que haga una nueva evaluación si realmente no habría otros factores que valdrían la pena ser estudiados. Sobre todo hay algunos factores que algunos estudios lo encuentran que sí, otros lo encuentran que no. ¿No? Hay otros como el de la albúmina, probablemente ya incluso ya está en el conocimiento sólido, probablemente. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene esto, le tiene que dar una mirada para ver si realmente está estudiando todas las variables que tendría que estudiar. Entonces, esto que estoy hablando aplica para Camilo también y para todos los que se sientan aludidos. Porque tiene que ver más o menos con algo parecido en su investigación. Lo cierto es que esta hojita es importante trabajarlo con el asesor, porque a veces el asesor no le presta atención al problema objetivo, no ves que está en un enunciado. En cambio aquí, dice, oye, pero ¿y por qué no estás estudiando este factor? Hay estudios que dicen que tal cosa. Ese es el momento donde hay un aporte importante del asesor. Y luego tenemos las variables intervinientes: edad, sexo, experiencia del cirujano, ¿no? Edad, sexo y experiencia del cirujano. Y no es posible estudiar alguna otra variable interviniente, por ejemplo, estado nutricional. Okay. Sí. Ok, perfecto. Ok, pero igual, o sea, nuevamente este momento ya, porque no se olviden que terminando esta primera fase que culmina, creo que la primera semana o la segunda semana, entre la primera o segunda semana de marzo, me parece que es la segunda, ya debemos tener ya acabado el proyecto, inmediatamente presentarlo para pedir jurado dictaminante. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver. ¿Preguntas aquí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo está bien? Marjorie, ¿está Marjorie ahí? Marjorie. Roylit. A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Tiene el uso de la palabra? Doctor. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Roylit, doctor. Hola, Roylit. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, doctor, todo está bien. Ok. Muy bien. Perfecto.
Ahora, lo que viene es la operacionalización de las variables. Y las variables tienen que operacionalizarse en este orden. Albúmina, score, en ese orden. Y terminamos con edad, sexo y experiencia del cirujano. Entonces, todos ya saben, teníamos una matriz mucho más grande. Ahora tenemos una variable más, con menos ítems. Tenemos la variable. Miren, en este caso, para el caso de en realidad no requiere dimensiones. Las dimensiones son para aquellos casos donde la variable tiene subvariables. En este caso, ninguna de las variables, aquí sí, en comorbilidades, sí hay subvariables. Tampoco. Y aquí veo tipo de sutura. ¿Y en dónde está ese tipo de sutura? Así está. No le presté atención. Volumen, proteína. Perfecto. Miren, en ninguna de esas variables que le he puesto negro se requería dimensiones, salvo aquí en comorbilidades previas, diabetes e hipertensión. Y si ya no quiere manejar eso, hay como subvariable, lo que podría hacer es, en este esquemita, donde dice comorbilidades, le agrega 2 puntos, le pone diabetes, hipertensión. ¿Eso qué significa? Que ya no va a operacionar comorbilidades, sino lo que va a operacionalizar es diabetes e hipertensión. Y esa sería la sugerencia que le doy a Johan. De tal manera que desaparece comorbilidades y diabetes aparece como una variable más e hipertensión como una variable. De tal manera que eliminas la columna dimensiones. ¿Se entendió, Johan? Dimensiones, exacto. Y diabetes e hipertensión pasan a ser variables. No. Aquí. No. Aquí está, ya estás especificando diabetes e hipertensión, porque en este orden estás haciendo. No tiene que estar en azulita, nada. Si lo estoy poniendo en azulita, porque para que se entienda, ¿no? Correcto. Y ya no tienes dimensiones. La gran mayoría no va a tener dimensiones, salvo que realmente lo requieran. ¿Sí? Entonces tendría variable, indicador, escala de medición, instrumento y procedimiento de medición, expresión final de la variable, ítem y definición operacional de la variable. ¿Sí? Ahora,
hemos dicho que se empieza enumerando el número del ítem a partir de las variables intervinientes. Entonces, aquí está el 1, ¿correcto? Edad 2. Experiencia del cirujano 3. Ok. ¿Qué edad tiene usted en años cumplidos? Pregunta 1. ¿A qué, nuevamente corrector del lenguaje, a qué sexo pertenece usted? Masculino, femenino. Tercera pregunta, ¿cuántos? No, ¿cuánto tiempo? ¿No? Mire. ¿Cuánto? Como especialista en cirugía, ¿no? De repente hay que... ¿Correcto? Pregunta abierta. Y luego la cuarta pregunta. Viene con la primera variable independiente. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí es la albúmina preoperatorio en valores, está muy bien, ¿no? El score, hay una valoración, se supone alta, baja, media, no sé. Aquí va a colocar el índice de masa corporal, luego en base a eso se va a poner el estado nutricional, el motivo de cirugía, y es probable que haya otra causa de cirugía abdominal. Hay algunas excepciones. Si fuese el caso, pone otro. Supongamos que de 100 son 5, pero hay que colocarlo. ¿Sí? O tal vez solo restringirlo a vólvulo y esto también, pero en todo caso eso tendría que estar claro en la parte de la metodología. Y así sucesivamente. Preguntas. Ah, y lo otro, mira. El proyecto de investigación es como nuestra prometida o nuestro prometido, ¿no? Dependiendo si es varón o mujer. Hay que tratarlo con cariño, bonito. Entonces, este titulado que está ahí arriba, eso que está ahí, eso que está en amarillo, es un encabezado. Ese mismo encabezado tiene que estar en todas las páginas. ¿Sí? Para que haya un orden. Aquí incluso el tamaño de letra podría ser hasta 9. Cosa que haces menos. ¿Sí? Pero en todas las hojas debería estar el encabezado, ¿no? Preguntas. ¿Qué dice la Milagros? A ver, ¿quién quiere preguntar? Le escucho. Doctor, básicamente tengo una duda respecto a la escala de medición. Yo estoy utilizando, por ejemplo, algo similar al score ASA, donde, bueno, voy a tener puntuaciones, ¿no? Igual, no semejante al ASA 1, por ejemplo, o por ejemplo, ¿no? Una variable X, 1.1, una variable
en ASA 2, por ejemplo, utilizo otra variable, ¿no? Donde me sale 3.4. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo categorizo o cuál es la escala de medición que voy a utilizar en ese caso, doctor? Vamos a Yo ver. estoy colocando una escala de medición cuantitativa de intervalo. No sé si es correcto, doctor. Vamos a ver. Supongamos que el score ASA tiene 3, 4, 5 criterios, ¿sí? Y es un sistema de puntuación, ¿sí? Y donde de acuerdo a la puntuación, decimos que es ASA 1, 2, 3, 4 o 5, ¿sí? Entonces yo coloco ASA 1, 2, 3, 4 o 5 en función de lo que dice el test o el instrumento que estoy utilizando. Entonces, yo no podría colocar, por decir, si el ASA 1 es valores entre 20 a 24, yo no podría colocar puntos de uno 23, otro 24, otro 25, no. Todos tienen ASA 1. Con fines de la investigación son ASA 1, no son valores cuantitativos. Salvo que no esté utilizando una escala, un test. Pero entiendo que en este caso, Johan va a utilizar un score que ya tiene una definición de una puntuación, pero cuya calificación final es ASA 1, 2, 3, 4 y 5. No sé si eso responde a tu inquietud. Doctor, entonces en ese caso también tendría que colocar como escala de medición una variable cualitativa ordinal. Claro, en este caso es orden. O sea, no se olviden que la escala de medición es nominal, ordinal, de intervalo, de razón. En este caso, si digo ASA 1 o ASA 5, es ordinal. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, la definición de términos, hemos dicho de 6 a 8 términos. Nuevamente, el corrector del que hay que utilizar. Y Johan, al igual que muchos de ustedes, está enamorado de los 2 puntos. Entonces, no se olviden punto y guión. ¿Ya? Entonces, está utilizando los términos más utilizados, los que seguramente incluso ya los ha definido incluso en el marco teórico, debe ser la misma definición. ¿Sí? Y ya está. Y entramos al capítulo 3. Bien, a ver, déjenme ver. Vamos a hacer un paréntesis de 10 minutos. Reiniciamos 7:30. Reiniciamos 7:30. ¿Ya? Muy bien. Ok, doctor. Un cafecito, ¿sí? Dime, Maricielo. Sí, doctor, quería hacerle una pregunta. Doctor, menciona eso de las variables, la operacionalización, que digamos de enumerar los ítems en edad, en 1, 2, en caso de que sean variables de estudio, o sea, no haya variable dependiente de independiente, igual lo voy a enumerar de esa forma. Claro. Ya, doctor, esa era mi duda. Lo que pasa es que si solamente es un estudio descriptivo, tú tienes un listado de variables. Sí, doctor. Y en el orden que has puesto, en el problema y en los objetivos, en ese orden tienes que operacionalizarlo. Además de que tienes variables intervinientes, ¿no? Ya, doctor. Está bien, muchas gracias. Okay. Nos vemos en unos minutos.
Bien, ¿me escuchan? Ok. Dígame, Julio. Doctor, sí, perdón por la molestia. Era una pregunta que venía a colación con la anterior para ya no volver a ser repetitivo. Mi pregunta era, doctor, yo también estoy utilizando el score Apache. Entonces, pero yo quería informar mis resultados en base a puntuación. Por ejemplo, los pacientes se asocian a mortalidad por X y tenían un Apache de 5, ¿no? Entonces no lo voy a hacer como el score de ASA que mencionó anteriormente. En ahí sí podría utilizar o estaría indicado utilizar la variable cuantitativa de intervalo, doctor, ¿o no? Esa era mi duda, doctor. El score Apache, ¿qué salidas tiene? Bueno, mide en concreto el pronóstico de un paciente que ingresa sobre todo a la UCI, ¿no? Que tiene fallo multiorgánico. Tiene, por ejemplo, variables a nivel pulmonar como el PAFI, el nivel de creatinina, doctor, etcétera. Sí. Y te da en puntajes, ¿no? Y hay ciertos intervalos de puntaje, por ejemplo, los pacientes que tienen de 1 a 4 tienen aproximadamente un 50-60% de mortalidad a los 10 años. Es así básicamente el cálculo. Ya, pero no es como en el ASA, dice ASA 1, ASA 2, Apache 1, Apache, no hay esa clasificación, o dice buen pronóstico, mal pronóstico, súper buen pronóstico, ¿no tiene salida? Sí, como le mencioné, doctor, ¿no? Hay por intervalos de puntuaje. Por ejemplo, los pacientes que tienen entre 5 y 7 tienen un determinado pronóstico de mortalidad, ¿no? En un 80, un 70%. Pero lo que yo quería es informar mis resultados en base a un puntaje, por ejemplo, de todos estos pacientes. El promedio es tanto. Ajá, el 5, sí, del 100%, 5 tenían Apache de puntos de 8 puntos, ¿no? Entonces, en ahí podría utilizar el intervalo, el cuantitativo. Claro, sí, se puede utilizar. Ok, doctor. Esa era básicamente mi duda, doctor. Gracias. No hay problema. Ok. Miren, en realidad, lo que nos queda para el día de mañana, en tanto no nos hayan cambiado, ya nos cambiaron el horario, todavía no veo que no nos han cambiado. Yo creo que mañana más haremos la horita para ver el alcance del estudio y el diseño de investigación. ¿Ya? Y el jueves terminamos con lo que es muestra hasta plan de análisis de datos. Y esta semana prácticamente habríamos terminado la revisión del proyecto. Y el próximo lunes, básicamente, revisar los anexos. Lo que sí está claro es que la gran mayoría de ustedes ya tienen un asesor, ¿no? A ver, déjame ver aquí. Yo tengo el informe que nos ha hecho Cianet. Cianet, si nos puede informar, por favor, cómo estamos con los asesores. Sí, doctor, como le indiqué por el WhatsApp, creo que solo son 4 o 3 personas que no tienen el asesor y no sé si este fin de semana habrán conseguido, la verdad. Son mis compañeros Iván, Greci, si no me equivoco, Iván Apaza, Greci, Gary Nina y solo los 3, doctor. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo podemos hablar también con la directora de la escuela profesional o con el coordinador o el director para que nos pueda ayudar en esa tarea, ¿correcto? Entonces, de tal manera que podamos lograr que ya todos tengan su asesor, pero está muy bien. Entiendo que todos ya han ido presentando. Ya 2 alumnos me han indicado que ya salió su resolución de asesoría. Seguramente en estos días va a empezar a salir.
Y lo que sí les voy a pedir es que todos me envíen sus resoluciones de asesoría a mi WhatsApp personal. ¿Ya? Para que en base a eso yo haga un archivo. O en todo caso, más bien, para que haya un orden, y les voy a pedir que todos manden ya su asesoría a Cianet. Y Cianet los va organizando y una vez que tenga todos, ya luego me los envía a mí, para que haya un orden. ¿Sí? Ya, doctor, está bien. Entonces, esa sería la indicación, pero me alegra que ya todos tengamos el asesor. En el caso, dígame, Cianet. Doctor, disculpa que le corte. Quería preguntarle cuánto tiempo más o menos demora, porque creo que a nadie aún le han respondido sobre la resolución.